Hola profesor, yo soy Catalina Gutiérrez del curso séptimo A y hoy les voy a hablar sobre el caballero de la armadura oxidada. Como verán aquí está el caballero de la armadura oxidada, el sendero, el mago Merlín, la ardilla y la paloma Rebeca, el castillo del silencio, el castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad y osadía. El caballero de la armadura oxidada, él era un tipo que se consideraba buena persona y amable y demás. Y él iba a la guerra sin que lo invitaran y salvaba doncellas sin que las doncellas quisieran ser salvadas, pero él las salvaba igual. Llegó al punto de que ya él no se sacaba nunca su armadura ni para comer. Y siempre pasaba hablando de él, cosa que eso ya le molestó mucho a la esposa. La esposa se llamaba Julieta y el hijo se llamaba Cristóbal. Que Julieta le dijo que se sacara la armadura porque si no ella con el hijo se iban a ir de la casa. Y él trató de sacarse su armadura pero no pudo y fue a pedir ayuda con el herrero. Y el herrero le pegó un golpe, pero él solamente sintió un pequeño dolor. Y después el herrero le dijo que fuera con el bufón. Él fue con el bufón porque el bufón lo podía ayudar, pero el bufón no lo pudo ayudar y el bufón le dijo que fuera con el mago Merlín. Y fue con el mago Merlín y después entró porque Merlín habitaba en los bosques, en el sendero. Y fue al sendero y tras meses caminando, él ya estaba tan cansado que se quedó dormido y al despertar se encontró con el mago Merlín al lado. Y después el caballero le dijo que... el caballero le dijo a Merlín que lo ayudara porque no se podía quitar su armadura. Y él le dijo, Merlín le dijo que lo podía ayudar, pero tenía que hacer unas cosas antes. Y después de una larga discusión, el caballero empezó a caminar por el bosque y se cruzó con una ardilla y la ardilla le dijo que tuviera más cuidado. Y él quedó sorprendido porque cachó que la ardilla podía hablar. Después fue donde Merlín y le dijo que iba a aceptar el trato y que iba a aceptar su ayuda para sacarse la armadura. Y después, al otro día, él decidió mandarle una carta a su hijo y se la mandó con la paloma Rebeca. Y después el hijo le contestó y dijo, le mandó una carta en blanco porque como el hijo no conocía al papá, luego él se puso a llorar y de tanto llorar se quedó dormido y al otro día se despertó avergonzado por haber llorado tanto y luego fue con el mago para ver qué podía hacer para quitarse la armadura y el mago le dijo que tenía que escoger un sendero que era el sendero de la mentira y el sendero de la verdad. Y él escogió el sendero de la verdad y dijo que iba a ir por su caballo, pero el mago Merlín le dijo que no fuera por su caballo porque ningún caballo podía pasar por ahí. Luego de cruzar ese sendero, se encontró con un castillo, que era el castillo del silencio, y ahí entró y se encontró con el rey. Y el caballero le dijo que si podían pasarlo juntos, y el rey le dijo que no, que él tenía que estar en silencio para encontrar la salida. Y luego él entró a una habitación y después entraba a otra y a otra y cada una de esas habitaciones se hacía más pequeña hasta que llegó al punto de que
había una voz que le hablaba, que esa voz era la voz interior de él, y él le reclamó porque antes no le había ayudado y no le había hablado. Y la voz interior le dijo que él siempre había estado ahí y que él, como era tan siempre hablaba de él, nunca lo podía escuchar a la voz interior. Y la voz interior le dijo que se durmiera porque mañana le tocaba un largo día. Y antes de dormir, el caballero le preguntó cómo se llamaba y la voz interior le dijo que se llamaba Sam. Luego se durmió. Después despertó y se dio cuenta que la ardilla y Rebeca estaban al lado de él y él de nuevo estaba en el sendero. Después él siguió... y después se le cayó el casco. Y después cuando despertó se dio cuenta también que se le había caído el casco. Y Rebeca le dijo que esa era la primera parte Esa era la primera parte. Luego él siguió caminando y llegó al castillo del conocimiento. Él entró al castillo y luego entró al castillo del conocimiento y él se dio cuenta que él entró buscando las antorchas, pero él se dio cuenta que el castillo era muy oscuro. Pero su voz interior le dijo que el conocimiento era la luz a la salida. Y Rebeca, porque entró con la ardilla y la Rebeca, Rebeca le iba haciendo preguntas que decían en el castillo y él dijo que no tenía tiempo para preguntas y respuestas. Y después que no tenía tiempo para preguntas y respuestas, pero después fue contestando las preguntas y se dio cuenta que el castillo se iba iluminando más. Entonces así fue y encontró el camino a la salida y pudo salir del sendero. Ya. Y cuando salió del castillo del conocimiento, se dio cuenta que ya no tenía la armadura de los brazos y de las piernas. Y después siguió su rumbo al castillo de la voluntad y osadía, que ahí cuando siguió el camino, entró al castillo, ya abrió una puerta y se encontró con un dragón. Y le dice a los animales, el caballero le dice a los animales que Merlín no me había prometido de que no habían dragones, y el dragón también le responde que yo no soy un dragón cualquiera, yo soy parte de tu imaginación. O yo soy un dragón diferente. Y después él se atreve a acercarse al dragón y a pelear con él. Y después el caballero empieza a decir que el miedo y la duda no son ilusiones y empieza a repetirlo a cada rato hasta que se da cuenta que el dragón se fue encogiendo y hasta que desapareció. Y ya cuando sale del castillo se da cuenta de que ya no tiene su armadura, ya está completamente sin armadura. Después de salir del castillo de la voluntad, de la voluntad y la osadía, escaló una montaña y con una frase que decía en la montaña, él se dio cuenta que siempre culpó a las demás personas por sus errores, pero luego él se dio cuenta de que la única persona que tenía la culpa de sus errores era él. Y luego de darse cuenta, él ya se sintió libre y... ¿Todos poseemos una armadura? Sí. ¿Nos conocen y conocemos a los otros de verdad? No, porque nadie te conoce mejor que tú mismo. ¿Por qué buscamos tener una armadura? Porque así tratamos de protegernos, así tratamos de protegernos de los miedos que tenemos, pero a veces es mejor enfrentar nuestros miedos. Muchas gracias, profesor. Que esté bien.